Buenos días, jóvenes. En esta mañana vamos a hablar en la clase de introducción a las ciencia histórica, y vamos a hablar acerca de las grandes civilizaciones que existieron aquí en Mesoamérica. Al encontrar con ellos vamos a encontrar principalmente que hubo varias culturas. Dentro de esas culturas vamos a encontrar la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura zapoteca, la cultura teotihuacana, la cultura mixteca y la cultura tolteca. Claro que estas culturas estuvieron establecidas en lo que es en el continente americano, en parte de nuestra República Mexicana, ¿sí? Y vamos a encontrar que vamos a buscar su ubicación, dónde fue su horizonte, su significado, su escultura, su dios principal, centros ceremoniales, su actividad principal y la decadencia que llegó a establecerse con ellos principalmente. Y vamos a empezar con la cultura olmeca. La cultura olmeca, su ubicación va a ser al sur de Veracruz, en el istmo de Coatepec y en el estado de Tabasco. Su horizonte principalmente fue en el horizonte preclásico, que fue en el año 2200 a 400 años antes de Cristo. Su significado de la palabra olmeca significa habitantes de la región de Ule, ¿sí? También no llegaron a tener grandes esculturas principalmente, como fueron cabezas colosales hasta 3 metros de altura, ¿sí? Y basamentos piramidales. Tuvieron un dios principal. Este dios principal era politeísta. El culto más importante fue el jaguar. La actividad principal, ¿sí?, fue el tallado de piedra, la pesca y la caza y las artesanías. Y la decadencia, su decadencia se creó por la mezcla de las tradiciones de la guerra civil cuando surgió con ellos principalmente. Entonces esa fue la que encontramos con la cultura olmeca. Después entraríamos con la cultura maya. Dentro de la cultura maya se ubica en el norte de la península de Yucatán, el centro de Tabasco, Campeche y al sur de Chiapas y al centro y Centroamérica principalmente. Su horizonte fue clásico, ¿sí? Su significado fue la región de las calizas o alma eterna. Sus esculturas fueron de personajes importantes o gobernantes y también religiosos. Entre ellos fue el Chacmol principalmente. Su dios principal tuvieron dioses y eran politeístas. Por los principales dioses fueron Jabancú, dios de la lluvia, Cac, el maíz, Cabil, el fuego, ¿sí? También tuvieron grandes centros ceremoniales. Dentro de los centros ceremoniales hubo el de Tikal, Copán, Palenque, Uxmal y Chichén Itzá. Sus actividades principales se desarrollaron principalmente en la agricultura, el comercio y las artesanías principalmente. Otra de las culturas que también surgió con ellos fue la cultura zapoteca. Dentro de la cultura zapoteca, ¿sí?, está ubicada en la región del centro de Oaxaca, ¿sí? Su significado de la palabra es zapote, ¿sí?, pueblo de zapote. Su dios principal tuvieron varios dioses, ¿sí? Entre ellos principalmente fue Pitao, ¿sí?, dios de la lluvia, Pitao, dios del maíz, así como el sol y el rayo. Tuvieron grandes esculturas tuvieron tumbas adornadas, pirámides, murales. Centros ceremoniales. Dentro de los centros ceremoniales vamos a encontrar Mitalbán, Mitla, Cihuatlán, principalmente. Las actividades principales eran la agricultura, el comercio, la artesanal, caza, pesca y recolección. La decadencia de esta cultura se cree que fue por la ausencia de recursos naturales y disputas entre los diferentes etnias que se manejaban con ellos principalmente. Dentro de la cultura teotihuacán, su ubicación de ellos establecida en lo que es el estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. En el horizonte fue en el clásico de 200 años a 900 años después de Cristo. Su significado, el lugar donde los dioses han nacido. Su dios principal fue Tlaloc, dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, dios creador, ¿sí? Sus esculturas basan principalmente las grandes pirámides que tenían 38 metros de ancho y 37 metros de largo. También tienen tableros de los templos de Quetzalcóatl y templo de caracoles. La actividad principal era la agricultura, el comercio, tributos, irrigación y canales, ¿sí? La decadencia principalmente culminó con la lenta destrucción de las ciudades por el fuego y la migración de sus habitantes principalmente. Otra de las culturas que teníamos que encontrar fue la cultura mixteca. La cultura mixteca está ubicada en la región montañosa que actualmente se ubica en los estados de
Guerrero, Oaxaca y Puebla. El horizonte es en el posclásico, ¿sí? 900 años a 1521 después de Cristo. Su significado, lugar de las nubes o pueblo de lluvia. Su dios principal, ¿sí? Tzaiwi, dios de la lluvia. Hubo grandes esculturas, por ejemplo, estatuas de Yacutis, mascarillas de oro y el dios. Tuvieron centros ceremoniales, el Tilantongo y el Mitla. Actividad principal de ellos principalmente fue la agricultura, la pesca y la recolección y la caza. La decadencia conquistó el imperio español con ellos principalmente. Otra de las culturas que se estableció con ellos fue la cultura tolteca. La cultura tolteca está ubicada en el estado de Hidalgo, Tlaxcala, México, Morelos y Puebla. Su horizonte fue el horizonte posclásico 900 a 1521 después de Cristo. Su significado, maestros de la agricultura. Su dios principal fue Quetzalcóatl, dios del bien. Sus esculturas, estatuas, relieves, columnas y atlantes. Tuvieron grandes centros ceremoniales como Tulancingo, Chicotlán. Su actividad principal con ellos fue la agricultura, la artesanía, el comercio, metalurgia y tributo. Y la decadencia de esta cultura fue conflictos políticos e innovaciones del pueblo nómada, cambiando climáticamente la carencia de los alimentos. Si nosotros nos damos cuenta que estas grandes culturas que tuvimos aquí en Mesoamérica fueron muy importantes en nuestro continente. Ellos nos enseñaron grandes cosas que nosotros podíamos tener y en la actualidad los podemos contar. Por ejemplo, con la cultura maya, ellos ya manejaban el cero, mientras que en el viejo mundo no conocían el cero, ellos ya lo tenían con ellos principalmente, ¿sí? Otro de los grandes, los toltecas, tuvieron un gran dios, Quetzalcóatl, que decía un gran hombre, fue un gran poeta, un gran escritor, fue una gran persona que estuvo con ellos y posteriormente se cambió de lugar y se fue a otro lugar a donde pudo establecer con ellos principalmente la cultura teotihuacana, una cultura muy importante que también llegó a establecerse cuando conocemos las pirámides del Sol y de la Luna principalmente, que los que tenemos en la actualidad. Si nos damos cuenta realmente, las civilizaciones de Mesoamérica fueron aspectos muy importantes que estuvieron aquí en América, en la parte de nuestro país, y nos enseñaron grandes cosas que nosotros hemos tenido. Y es bueno, jóvenes, que cada uno de nosotros podamos ir a esos lugares para poderlos conocer y poder interpretar las cosas que han hecho por cada uno de nosotros para seguir adelante. Bueno, jóvenes, es lo que pudimos ver en esta clase, esperando que puedan un buen espíritu y puedan recordar algunas cosas de lo que ya leyeron y te está relacionado con lo que anotamos ahorita. Gracias, muchachos. Y tanto tiempo. ¿Mm?